Creí que mis huesos crujían más de lo habitual aquella mañana, pero pronto comprendí que el verdadero crujido provenía de mi corazón al vislumbrar la soberbia herida que me habían infligido. Me llamo Carmen Gómez, tengo 75 años y llevo más de 4 décadas cultivando un jardín que se convirtió en extensión de mi vida. Fue allí donde, con las manos temblorosas de emoción, planté cada piedra de mi senda alpina, guiada por el recuerdo de mi amado Alfredo y la ilusión de ver crecer a mi hija y, años después, a mi pequeña nieta. La niebla matutina se disolvía con perezosa lentitud cuando salí al porche y divisé el desastre. Un hueco oscuro, voraz como la boca de un lobo hambriento, había devorado la base de mi sendero alpino. Las piedras, recubiertas de musgo y 1000 historias familiares, habían desaparecido. La pérgola de madera, esa amiga silenciosa que me cobijó en decenas de celebraciones, se tambaleaba, como abandonada a su suerte. Un vértigo de náusea me recorrió la espalda. ¿Qué clase de monstruos se atreven a despojarme de mi hogar? Murmuré aferrándome al marco de la puerta, olvidando por un instante mi rodilla maltrecha. Con esfuerzo bajé los peldaños y me arrodillé frente al cráter. Allí, entre el barro removido, hallé una astilla de madera pintada de blanco, fragmento de la estructura que mi difunto esposo y yo habíamos barnizado con tanto cariño. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de rabia y nostalgia. Quise gritar hasta quedarme ronca, pero mi garganta se llenó de esa devastadora sensación de impotencia cuando intuías que nadie venía en tu auxilio. Había esperado ver aparecer a mi hija, Teresa, con su característico gesto paternal, o a mi nieta, Olivia Morales, acompañada por su esposo, Sergio López, para explicarme la razón de aquel atropello. Sin embargo, el silencio envolvía el aire, denso y culpable. El mismo silencio con que esposos y padres aceptan la traición y luego la callan. Recordé entonces cómo en mi juventud Alfredo y yo trazamos ese sendero, piedra a piedra, guiados por la idea de crear un refugio secreto. Las flores alpinas crepitaban bajo nuestros dedos, los narcisos se abrían para anunciarnos la llegada de nuestra hija. Cada centímetro de aquel paraje guardaba un instante de ternura, el primer dibujo de mi nieta, las noches de verano donde el canto de los grillos acompañaba nuestras tertulias. Y ahora mi propia sangre, aquella a quien di todo, lo había ultrajado sin una explicación, sin una simple palabra de consuelo. Me levanté con dificultad y rodeé el perímetro. Observé en lontananza la gran casa de Olivia y Sergio, con sus ventanales de cristal y esos coches relucientes aparcados en la entrada. Me pregunté si el éxito material de ellos justificaba la destrucción del rincón donde yo forjé mis sueños. Pero no buscaba venganza rápida, ni berrinches caprichosos. Quería algo más, deseaba que sintieran el vacío, que experimentaran la herida que me obligaron a soportar. Una herida lenta, profunda, capaz de recordárselo cada vez que abatieran la mirada hacia el jardín. Me retiré con el fragmento de madera en la mano. Al día siguiente, cuando el sol dorara de nuevo mis canas, emprendería la tarea de reconstruir la pérgola. Lo haría en silencio, sin testigos, y la dejaría más hermosa que antes. Y entonces planeé un juego, un quiz de fotografías escondidas, pistas que revelarían el alcance de su ingratitud y la nobleza de mi entrega. Cada imagen un retrato familiar, una instantánea de bodas, un recorte de periódico que hablaba de nuestra saga botánica, se convertiría en una pequeña bomba de conciencia. Porque mi jardín merecía renacer, y mis parientes merecían enfrentar el dolor de la traición con la misma intensidad con que habían destruido mis recuerdos. Esperad mi llamada, prometí en un susurro. El día de vuestro festejo encontraréis algo más que un aniversario, descubriréis la verdad de vuestras acciones. Con esa firme resolución, subí de nuevo al porche impulsada por una fuerza que creía perdida. Aquella mañana no solo marcaría el fin de mi paz aparente, sino el comienzo de una jornada donde cada piedra recolocada sería un paso hacia la justicia que mi alma exigía. Y aunque mi cuerpo protestara, mi voluntad se erguía implacable, dispuesta a golpear con la dulzura venenosa de una abuela traicionada, al despuntar el alba. Me deslicé fuera de mi cama con la determinación renovada que solo el deseo de justicia puede infundir. Vestida con mi viejo mandil y calzando esas zapatillas que crujen como el pasado,
caminé hasta el cobertizo donde guardaba los tablones nuevos, pino blanco, cortado a medida, idéntico al de la pérgola original. Mis manos, endurecidas por años de trabajo en la tierra, acariciaron la superficie lisa de la madera antes de tomar el martillo. Cada golpe resonaría contra la traición con que me habían despojado de mi refugio. Retiré con sumo cuidado los restos de la estructura derribada, clavos doblados, astillas de pintura y trozos de barro seco. Cada fragmento lo deposité en un cubo junto a las herramientas, guardando lo que pudiera servir para unir otra vez los barrotes y vigas. Mi rodilla protestó, pero apreté los dientes recordando la promesa que había hecho. Ellos sentirían el vacío que abrieron en mi alma y en mi jardín. Poco a poco, viga a viga, la pérgola recobró su forma, cobrando fuerza con la memoria de los días felices que tantas veces cobijó. Mientras trabajaba, saqué de mi bolso las fotografías marcadas con pequeños números, cada una sellada dentro de un tubo de cartón forrado de rafia. La primera mostraba a mi hija Teresa aprendiendo a montar en triciclo bajo aquel techo de glicinas, la segunda, a Alfredo y a mí, riendo en nuestra boda frente a las luces colgantes, la tercera, un recorte de periódico que ensalzaba el jardín como espacio verde del año, la cuarta, un retrato de Olivia con su amiga pintando macetas, y la quinta, un instante familiar de Navidad, todos reunidos en torno a la mesa bajo el mismo manto de madera. Escondí cada tubo en puntos estratégicos del sendero recién restaurado, cubriéndolos con tierra nueva y sembrando semillas de caléndula sobre ellos para que pronto estallaran en un manto anaranjado, disimulando el trabajo y perfumando el aire con promesas de color. Con el alba convirtiéndose en día, reforcé las uniones con bisagras reutilizadas y lijé cada superficie hasta que me sentí confiada de que nadie sospecharía la diferencia. Antes de marchar al interior, planté discretamente unas semillas de trébol blanco a lo largo de los bordes. Cuando brotaran, formarían un fino camino vegetal que invitaría a los curiosos a seguir las flores hacia el corazón de mi verdad. Cada planta era un susurro de resurrección, un recordatorio de que lo que destruyeron podía renacer aún más bello. Por la tarde, en la cocina, preparé mis famosas galletas de almendra y canela, guardándolas en un recipiente de hojalata que olía a hogar. Sobre el envase deposité una nota sellada con cera roja: Olivia, Sergio, mañana por la mañana, vuestro sendero os guiará por la historia que quisisteis enterrar. Sentí el ligero temblor de la anticipación en el pulso mientras firmaba con mi nombre en tinta azul. Aquella galleta ofrecía dulzura y veneno al mismo tiempo, la hospitalidad de una abuela y el aguijón de la venganza. Cuando el sol se ocultó tras los cipreses, regresé al jardín y contemplé la pérgola erguida nuevamente, sus vigas blancas reluciendo bajo la luz de la luna. Un suave viento agitó las hojas recién plantadas, como aplaudiendo en silencio mi obra. Mañana sería el día en que Olivia y Sergio descubrirían, paso a paso, la magnitud de su ingratitud. Y mientras descansaba, una sonrisa quedó flotando en mis labios. La batalla aún no había terminado, pero ya podía saborear la conciencia punzante que pronto los obligaría a mirar hacia abajo y enfrentar su propia culpa. Al despuntar la mañana, Olivia bajó al jardín en busca de su café y se detuvo en seco al ver una flor de caléndula solitaria junto al sendero. Con el ceño fruncido caminó despacio hasta tropezar con algo duro bajo sus zapatillas, un tubo envuelto en rafia, semienterrado. Lo desenterró con cuidadosos movimientos y observó el número 1 grabado en tinta azul. Al desenvolverlo, encontró una fotografía amarillenta y un sobre diminuto. Al abrirlo, leyó en letra delicada: Aquí aprendiste a confiar tus pasos, Olivia. ¿Recuerdas quién te sostuvo cuando caíste? Sus manos temblaron. La imagen mostraba a Olivia, de 5 años, tambaleándose en el triciclo frente a la pérgola antigua. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién ha puesto esto aquí?, murmuró, consciente de que su abuela jamás compartía trucos de espionaje. Agazapada tras un rosal, Carmen observaba, satisfecha al ver cómo la sorpresa cambiaba a incomodidad. Sergio apareció con su móvil en la mano, frunciendo el ceño al ver el tubo abierto. Olivia le enseñó la nota y la foto. Él, sorprendido, intentó restarle importancia. Será una broma de los jardineros, dijo mientras escudriñaba el entorno.
Sin embargo, su mirada recorrió el sendero, donde entre las flores de caléndula asomaban sutiles montículos de tierra nueva. No tiene lógica, admitió al fin. Juntos comenzaron a buscar más pistas. Media hora después, dieron con el 2 marcado en otro tubo. Esta vez la fotografía era la de mi boda con Alfredo frente a las glicinas, y la nota decía: este día celebramos nuestro amor bajo este techo. Ahora alguien ha querido sepultarlo bajo el silencio. El tono fue suficiente para encender la paranoia en Sergio. Esto no es casualidad, afirmó, librándose de la sorpresa para ponerse tenso. Olivia, con los ojos humedecidos, apretó el sobre contra su pecho. Es un mensaje directo. ¿Quién?, preguntó en voz baja. Y no tuve que esperar para sentir la punzada de culpa en sus miradas cuando, desde la caseta de herramientas, los vigían mis ojos implacables. Con cada foto hallada, la atmósfera familiar se cargaba de remordimiento. Al encontrar el tubular 3, que contenía el recorte del periódico proclamando el jardín como espacio verde del año, Sergio murmuró: ella se siente traicionada, pero ¿por qué nosotros? Olivia, con voz quebrada, repitió la frase de la nota: ¿recordáis quién os enseñó a valorar la tierra? Se abrazaron incómodos, conscientes de que habían herido algo profundo. Mientras tanto, yo recolocaba un último clavo en la pérgola, sintiendo como su arrepentimiento alimentaba mi pequeño triunfo. A media mañana, entre el tercer y cuarto hallazgo, recolectaron las galletas de almendra que dejé junto al porche. Olivia rompió el sello de cera con dedos temblorosos y encontró una nota adicional: un trocito de dulce para endulzar el recuerdo, si os atrevéis a seguir. El sabor amargo de la verdad se mezcló en sus bocas con la canela de mis galletas. Comenzaron a intercambiar reproches suaves. Deberíamos haber escuchado sus quejas, dijo Sergio, acariciándose la nuca. Olivia bajó la mirada, abrumada por el dolor que sus acciones habían causado. Cada paso que daban por el sendero, ahora restaurado con mimo, parecía resonar como un latido de conciencia. El cuarto tubo emergió junto al trébol blanco recién brotado. Dentro, una foto familiar de Navidad con la familia reunida y un texto seco: en familia aprendisteis el valor de la unidad. ¿Os atreveréis a recomponer lo roto? Fue como un golpe certero. Olivia soltó una lágrima y Sergio exhaló un largo suspiro. Coexistían la rabia y el arrepentimiento, esa mezcla que sazona la venganza más perfecta. Eran las 10 de la mañana y el jardín, testigo mudo, se teñía de un silencio expectante. Antes de que encontraran el quinto y definitivo tubo, cuya nota revelaría el núcleo de mi mensaje, los vi alejarse por el sendero, mirando cada flor, cada piedra nueva, cada pétalo de caléndula. Yo, con el corazón henchido, me retiré al interior de la casa para preparar la escena final. La invitación a su propia culpa en forma de quiz culminaría esta jornada con la exposición final de su ingratitud delante de sus invitados. Solo restaba esperar el momento apropiado, la fiesta de cumpleaños de Olivia. Allí, entre risas y brindis, detonaría el clímax de mi silenciosa pero implacable justicia de abuela traicionada. El día del cumpleaños amaneció cargado de una tensión apenas perceptible en el aire. Mientras el desayuno hervía en la cocina, yo repasaba mentalmente cada detalle: la colocación del quinto tubo, el mensaje definitivo y la escena que se avecinaba en el porche. Con manos firmes, saqué del cajón aquel último rollo de rafia y extraje la fotografía más reveladora, un collage de imágenes donde aparecían Teresa, Olivia y Sergio junto a mí, celebrando a mi lado cada hito familiar. Debajo, en tinta azul, la inscripción: estas risas compartidas fueron posibles gracias a este refugio. Lo recordaréis cuando seáis vosotros los que necesitéis consuelo. Metí la foto y el sobre en un tubo sellado con cera roja, el color de la sangre de la traición, y lo enterré justo bajo el centro del sendero, inconfundible para quien siguiera los montículos de caléndula hasta allí. A continuación, preparé la pérgola para la fiesta, colgué guirnaldas de papel en tonos pastel, coloqué faroles de luz cálida en las vigas recién barnizadas y dispuse bancos rústicos con cojines de lino blanco. Sobre la mesa principal puse el frasco de galletas de almendra y canela, junto a un cuenco de flores frescas que mezclaban jazmín y lavanda, esperando despertar memorias de estíos pasados. Cerca del mediodía, invité también a mi viejo amigo Ramón,
el hortelano del pueblo presentándolo como un vecino curioso que deseaba admirar las nuevas mejoras en el jardín. Su presencia sería mi testigo mudo, con su bastón, inspeccionaría las losas restauradas y sentiría, como yo, el pulso de un lugar rescatado, cuando llegaron los primeros invitados, primos, vecinos y compañeros de colegio de Olivia. El ambiente se impregnó de risas y saludos. Olivia, radiante con un vestido color salmón, apenas adivinó el trasfondo de mi plan, pero algo en mis ojos la inquietaba. Sergio, junto a su bebida, sonreía nervioso, insistiendo en que todo había quedado hermoso gracias a mi ayuda espontánea. Poco a poco, las miradas de algunos se dirigieron al sendero florecido. Fue entonces cuando Olivia notó de nuevo una caléndula fuera de lugar y, como antes, se agachó para desenterrar el quinto tubo. Sus manos temblorosas rasgaron la rafia y sacaron la foto. El murmullo de las conversaciones cesó. Cada invitado miró primero a la foto y luego a mí, sentada en el banco con los ojos entrecerrados y la voz firme al pronunciar: este refugio nos acogió en alegrías y en tristezas. Hoy os invita a recordar que fue creado con esfuerzo y amor, por mí. Un silencio sepulcral colmó el jardín. Olivia, con la mirada húmeda, levantó la foto y leyó la nota en voz alta. Luego bajó los ojos hacia sus manos, como si contemplara sus propios errores. Sergio, sin atreverse a desviar la vista, tragó saliva y se inclinó ante mí. Abuela, lo siento. No tenía derecho. Perdónanos, musitó y su voz tembló. Entre los invitados, asintieron en señal de comprensión y algunos secretamente aplaudieron mi ingenio. Sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. No buscaba venganza cruel, sino justicia y reconocimiento. Aquella exclamación de arrepentimiento público bajo la pérgola restaurada y rodeada de flores, fue la confirmación de mi triunfo más dulce. Habían comprendido el valor de lo que casi destruyeron. Con voz suave, añadí: dejad que este jardín vuelva a ser el hogar que siempre fue. Aprended a cuidar lo frágil y a agradecer lo eterno. Y en ese instante, mientras la música suave regresaba y el aroma de las galletas inundaba el porche, supe que mi plan había alcanzado su clímax. Olivia y Sergio, a ojos de todos, rindieron homenaje al legado que una abuela traicionada insistía en preservar. El sendero resplandecía, y con él el triunfo de un corazón herido que se rehízo con paciencia, astucia y, sobre todo, perdón. Aún retumbaban en mis oídos las últimas palabras de Sergio cuando decidí que era hora de pasar del ajuste de cuentas al verdadero acto de reconciliación. La tensión, que durante días había sido tangible como el rocío en las hojas de caléndula, se disolvió lentamente en el aire cálido del jardín mientras los invitados regresaban al murmullo de sus conversaciones y retomaban sus sonrisas. Olivia, con lágrimas aún brillantes en las mejillas, me tendió la mano para ayudarme a incorporarme del banco. Le permití ese gesto, consciente de que nuestra relación necesitaba retornar a la ternura de antaño. Retiré la foto del quinto tubo y la guardé en mi bolso. No era más que un gesto simbólico, un recordatorio de aquella mañana en que obligué a mi familia a mirar el dolor que habían causado. Pero ya no haría falta más recordatorios. Sus disculpas habían sido sinceras, e intuí que habían comprendido que el jardín era, en realidad, la extensión viva de mi corazón. ¿Te gustaría un paseo por el sendero?, pregunté mirándoles con voz suave. Hay algo que quiero mostraros. Olivia asintió con un sollozo leve, y Sergio entrelazó su brazo al mío para sostenerme. Los invitamos a seguirme fuera del perímetro festivo, cruzando el umbral de la pérgola que aún lucía sus guirnaldas y farolillos apagados. Atravesamos el sendero restaurado, donde en cada montículo de caléndula asomaban las flores naranjas que había sembrado. Cada paso era una estrofa de un poema que solo nosotros conocíamos, el poema de la redención familiar. Al llegar al final del camino, me detuve frente a la pequeña puerta enrejada que conducía a un rincón oculto, el viejo cobertizo de herramientas, que yo misma había reacondicionado en los últimos días. Con las llaves de mi mandil, abrí la puerta y dejé que Olivia y Sergio se acercaran. Dentro, la luz tenue reveló estanterías con macetas pintadas a mano, cajas con semillas clasificadas por colores, y en el centro una pequeña mesa donde reposaba un cuaderno de tapas gastadas. Lo tomé en mis manos y lo abrí. Este cuaderno,
les dije, contiene el diario de mi jardín. Aquí escribí cada fecha de siembra, cada flor que nacía, cada tormenta que superábamos juntos. Quiero que ahora sea vuestro legado. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en letra menuda y firme. 15 de marzo, plantadas semillas de tulipán. 22 de abril, primer brote de glicinia. 10 de diciembre, encuentro familiar bajo el porche. Cada entrada revelaba no solo datos agrícolas, sino retazos de nuestras vidas, risas de cumpleaños, llantos de reconciliación, silencios argumentales que hallaban refugio en la belleza del verde. Quiero que continuéis este diario, continué. Que sembréis nuevas semillas, plantéis nuevos sueños y cuidéis de este rincón con el mismo cariño con que lo hice yo. Olivia, emocionada, tomó la pluma que reposaba al lado y con mano temblorosa, escribió en la primera línea vacía: 6 de julio, Teresa. Olivia y Sergio comienzan un nuevo capítulo en el jardín de Carmen. Sergio apoyó su firma a continuación, estampando un corazón diminuto al lado de su nombre. Cuando cerramos el cuaderno, sentí una paz profunda. Sabía que con ese simple acto, había transformado la venganza en un acto de esperanza. En lugar de permitir que el resentimiento nos alejase, había canalizado mi dolor en una ocasión para unirnos de nuevo. Regresamos a la pérgola, donde los invitados observaban con curiosidad el cesto de flores recién recogidas, margaritas silvestres, jazmín y lavanda. Compartí con ellos la historia del sendero, narrando brevemente el plan de pistas y explicando cómo cada paso había sido una llamada a la conciencia de mis seres más queridos. Hubo risas tímidas, alguna que otra lágrima y ante todo, una sensación de comunidad renovada. Mi hija Teresa, que había llegado un poco más tarde con 4 amigos de la infancia, me abrazó con fuerza y murmuró al oído: «Abuela, eres la mujer más increíble que conozco». Ese elogio, tan sencillo y sincero, valió más que cualquier restitución material. Su calidez me envolvió mientras veía a mi familia reunida nuevamente bajo la pérgola restaurada, un símbolo de continuidad entre generaciones. Con la tarde avanzando, serví el té y las galletas de almendra y canela, ahora acompañadas de un bizcocho casero de limón que había preparado por la mañana. Entre sorbo y sorbo los invitados intercambiaron anécdotas de aquel suceso singular, y surgieron planes de futuros eventos en el jardín, un picnic familiar mensual, un taller de siembra para los vecinos y, como no, la renovación periódica del diario. Cuando el sol comenzó su declive y pintar el cielo de tonos dorados, me aparté unos instantes para contemplar el sendero en soledad. Cada flor alargaba su cabeza hacia la luz moribunda, como agradeciendo el renacer de su hogar. Respiré hondo y sentí el murmullo de la tierra, satisfecho y en paz. Aquella noche, mientras me acomodaba en mi sillón bajo la lámpara de pie, coloqué el diario recién firmado en la estantería junto a los álbumes de fotos familiares. Ahora, la pérgola no era solo un recuerdo ni un terreno de venganza, sino un legado, la prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden sanar si se cultiva el perdón. Y en mi corazón supe que con paso firme y mirada de abuela, había trazado un camino que mis descendientes honrarían mucho después de que yo regrese al silencio de la tierra. El sol de la mañana siguiente iluminó el jardín con una ternura renovada. Caminé despacio por el sendero junto a Olivia y Sergio, observando las gotas de rocío posadas sobre los pétalos naranjas y blancos. El contraste entre los colores parecía narrar por sí solo la historia de nuestra familia, la caléndula, símbolo de resiliencia, y el trébol blanco, emblema de la nueva unión. En mis manos llevaba una cesta de mimbre con herramientas ligeras, una palita, un rastrillo pequeño y varios paquetes de semillas nuevas. Hoy comenzaría una etapa de reconstrucción compartida. Abuela, dijo Olivia con voz suave, creo que nunca agradeceré lo suficiente todo lo que has hecho. La miré y percibí en sus ojos un brillo de determinación. Comprendí que su arrepentimiento debía transformarse en acción. Asentí y le tendí la cesta. Hoy plantaremos juntas, respondí. Pero antes quiero que entendáis algo, este jardín no es solo mi obra, es un testimonio de cómo el cuidado y la constancia pueden reparar lo roto. Nos detuvimos frente a un parterre de rosas salvajes. Antes, lo habían abandonado a las malas hierbas tras el deterioro del sendero. Con delicadeza enseñé a Olivia cómo aflojar la tierra compacta,
retirar las raíces invasoras y humedecer el terreno antes de acomodar los nuevos brotes. Sergio recogió las semillas de lavanda y las esparció en surcos regulares, marcados con palitos de madera donde escribimos la fecha, 7 de julio, la mañana avanzó en labores compartidas, recubrimos de mantillo el pie de los rosales, podamos las ramas muertas y añadimos compost casero para nutrir la tierra. En cada gesto sentía como el resentimiento se disolvía, reemplazado por una complicidad silenciosa. Mis explicaciones históricas de cada planta fueron escuchadas con interés, les relaté cómo la glicinia fue el primer regalo de Alfredo en nuestro aniversario, cómo el romero simbolizaba la memoria de los seres queridos y cómo el jazmín trajera la fragancia de las bodas de mi hija. Al mediodía, me retiré dentro de la casa a por agua y provisiones. Cuando regresé encontré a Olivia y Sergio junto a un banco recién pintado de blanco. Habían trabajado en mi ausencia, lija en mano, habían suavizado las astillas, reforzado la base y aplicado varias capas de pintura para garantizar su durabilidad. Queríamos que esto fuera tan perfecto como lo imaginaste, me explicó Sergio con cierto rubor en las mejillas. Sentí un orgullo cálido, aquel gesto confirmaba que el legado se transmitía con amor y respeto. Volvimos a la pérgola y extendimos un mantel sobre la mesa de madera. En su centro depositamos un jarrón con los primeros brotes de caléndula y trébol. Olivia sacó el diario del jardín y lo dejó abierto en la última página firmada, como si esperara nuevas anotaciones. Frente a nosotros la pérgola lucía más erguida y acogedora que nunca, la madera blanca contrastaba con el verde intenso de las enredaderas y las guirnaldas de papel reposaban ajenas al viento. Abuela, ¿crees que pueda añadir mis propias notas al diario?, preguntó Olivia acariciando la cubierta gastada. Asentí con una sonrisa, por supuesto. Este espacio es ahora tan vuestro como mío. Después, serví té de hierbas frescas, menta, manzanilla y un toque de lavanda, y ofrecí galletas de almendra. Cada sorbo era una celebración del presente. Los tres compartimos risas al recordar el desconcierto de Sergio al encontrar el primer tubo, el pánico de Olivia al releer la nota de la boda y las miradas de complicidad de los invitados al descubrirnos detrás del plan. Fue entonces cuando escuché el lejano eco de voces. Era mi hija Teresa acercándose con su grupo trayendo más semillas, macetas y una cámara para documentar la jornada. La tarde se transformó en un pequeño festival botánico. Teresa organizó un concurso improvisado de identificación de flores, los vecinos trajeron abonos naturales, y un amigo fotógrafo capturó imágenes de nuestro trabajo en equipo. En cada retrato vi reflejada la misma sonrisa, la satisfacción de quienes reencontraron un legado familiar. Me sentí envuelta por un orgullo profundo, sabiendo que el jardín se convertía en un puente entre generaciones. Al caer el sol, mientras recogíamos las herramientas y barríamos las últimas hojas, Sergio se acercó y sin ceremonias, me dijo al oído: abuela, hoy entendí algo, el verdadero valor de este espacio no está solo en las piedras o las flores, sino en la memoria que sostiene a quienes lo cuidamos. Su frase resonó en mi corazón. Tomé su mano y la apreté con sinceridad. Así es, querido, respondí. Cada semilla que plantemos llevará consigo nuestra historia y nuestro compromiso mutuo. Esa noche en mi habitación, repasé las imágenes del día, la foto de mi nieta agachada junto al parterre, el retrato de Sergio regando la caléndula con cuidado, y el brillo en los ojos de mi hija al interpretar las historias detrás de cada flor. Cerré los ojos y supe que la venganza había cumplido su misión inicial, exponer la ingratitud, pero la verdadera victoria residía ahora en la sanación colectiva. Con el diario bajo el brazo, salí al jardín una última vez bajo la luna. El sendero cubierto de tréboles blancos que brillaban como estrellas diminutas, me susurró promesas de continuidad. Acaricié la madera de la pérgola y, en un murmullo, le agradecí por haberse alzado nuevamente para cobijar a mi familia. Mientras me retiraba a la casa, sentí la tierra vibrar con la música de la reconciliación, un himno secreto que solo el corazón de una abuela podía afinar. La mañana siguiente al festival botánico amaneció fría y silenciosa, como si el jardín contuviera la respiración ante algo inminente. Mientras paseaba bajo la pérgola aún vestida de las guirnaldas de papel, noté un coche oscuro detenido frente a la entrada principal de la finca. Un hombre trajeado,
de porte rígido y mirada calculadora, bajó de él y se acercó con paso seguro. Al verme emerger del sendero cubierto de tréboles, ajustó su corbata y me dirigió una sonrisa profesional. «Buenos días, doña Carmen», se presentó en voz grave. «Soy Arturo Mendoza, de la empresa inmobiliaria Horizonte S.A. He venido por un asunto de negocios». Su visita me desconcertó. ¿Qué negocio podría tener con mi pequeño paraíso? Sin esperar a que le invitara a acercarse, sacó una carpeta color borgoña y extendió una mano para entregarme un dossier. «Hemos detectado un gran potencial en esta parcela para construir un complejo de viviendas unifamiliares de alta plusvalía», me explicó mientras abría el dossier y mostraba planos en miniatura. «Con el permiso adecuado podríamos adquirir la parte trasera del terreno, justo donde se encuentra este sendero alpino y la pérgola. Ofrecemos una suma considerable y estamos dispuestos a negociar de inmediato». Contuve el impulso de rechazarlo de inmediato. No era solo terreno, era mi historia, el legado de mi esposo y de mis ancestros. Pero mi experiencia me decía que debía escucharle y luego reflexionar. Cerré la carpeta con calma y devolví el dossier. «Señor Mendoza», respondí, «este jardín es mi hogar y el de mi familia. Está lleno de recuerdos y de vida. No está a la venta». Su expresión se endureció por un instante como si no esperara esa respuesta. Luego recuperó la compostura y pronunció: «Entiendo su apego sentimental, pero muchos propietarios cambian de opinión cuando ven la oferta. Nuestra propuesta es seria y urgente. Si reconsidera, estaré aquí hasta el viernes». Con esas palabras, subió al coche y se marchó, dejando tras de sí el eco de un motor y el temblor de un posible peligro. Observé el retrovisor un instante, recordando la frialdad de su sonrisa. Aquello no iba a quedar así. El destino de mi jardín pendía de un hilo, y si la familia cedía a la tentación de una ganancia fácil, todo el esfuerzo de reconciliación quedaría destruido en un instante. Llamé con urgencia a Olivia y Sergio. Les esperé en la pérgola, con la carpeta aún en mis manos. «Han venido a ofrecernos dinero por nuestro jardín», dije al verlos llegar. «Quieren comprar la parte trasera para construir casas». Olivia palideció y se agarró a mi brazo. «Abuela, no pueden hacer eso», murmuró, incapaz de articular más. «Hoy toca defender lo que hemos restaurado juntos», les respondí con voz serena pero firme. «Este jardín es más que tierra, es el testimonio de nuestra familia y de nuestra unión». Enseguida, repartí entre ellos varias copias de la hoja de reclamaciones ficticia que había impreso en casa. Un recurso municipal para oponerse a planes urbanísticos sin consulta previa. Les expliqué que debíamos recabar el apoyo de los vecinos, de las asociaciones de protección del patrimonio verde y presentar en el ayuntamiento un escrito formal antes del viernes. Olivia regresó con los primos y algunos vecinos que seguían con interés el avance de nuestras floraciones. Les conté el encuentro con Mendoza y mostré los planos. La indignación se palpó en el aire. Nadie quería ver desaparecer aquel espacio que acogía los talleres de pintura, las tertulias de los abuelos del barrio y las meriendas de los niños del vecindario. Con sus móviles comenzaron a firmar la petición que redactamos al instante y a compartirla por WhatsApp. Mientras tanto, Sergio contactó con un abogado amigo suyo para asesorarnos sobre la tramitación de la oposición al proyecto. En pocas horas confeccionó un borrador de alegaciones que incluía fotos de antes y de ahora, testimonios de vecinos y un informe histórico sobre la antigüedad del jardín. Yo aporté el cuaderno de bitácora de mi diario, que documentaba cada siembra y cada evento familiar, sirviendo como prueba de la importancia cultural de la parcela. En el transcurso de la tarde organizamos una pequeña asamblea en la pérgola. Sentados en los bancos de lino blanco, vecinos, familiares y amigos escucharon mi historia, desde las piedras desplazadas hasta los tubos de rafia con fotografías. Les recordé cómo un espacio descuidado podía renacer con amor y esfuerzo, y cómo era responsabilidad de todos proteger ese legado. Finalicé mi intervención con un encargo sencillo: dentro de 2 días iremos juntos al ayuntamiento. Quiero veros a mi lado cuando defendamos lo que es de todos. La solidaridad se manifestó con aplausos espontáneos. Sentí como entonces la fuerza de la vieja tierra vibraba en cada uno de sus corazones,
transmitiendo la convicción de que el jardín no era propiedad de una sola familia, sino de toda una comunidad que lo había hecho suyo. Al caer la noche, me quedé sola un momento bajo las glicinas. Miré las vigas arropadas por la oscuridad y respiré hondo. Mañana se acercaría el plazo, y el reloj corría implacable. No temía la confrontación, pero sí la posibilidad de que la familia perdiera el impulso de unidad que habíamos recuperado con tanto esfuerzo. Antes de dormir, redacté una carta dirigida al alcalde y al concejal de urbanismo. En ella narré mi vida, los años de cuidado, las celebraciones familiares y el reciente proceso de reconciliación, y expresé nuestra voluntad de proteger el jardín como espacio cultural y botánico. Cité artículos de la normativa local que obligaban a consulta vecinal para proyectos en zonas verdes y anexé fotografías actuales y antiguas del paraje. Sellé la carta y la dejé sobre la mesita de noche, junto al surtido de semillas, y al cuaderno donde mis letras se habían convertido en semillas de esperanza. Al día siguiente desayuné con calma, y al terminar, preparé un pequeño picnic para llevar al ayuntamiento, galletas de almendra, bocadillos de pan de centeno y un termo con té de hierbas. Les expliqué a Olivia y Sergio que defender el jardín no era solo un trámite jurídico, sino un ejercicio de compromiso con la memoria familiar y comunitaria. Ellos asintieron y guardaron el picnic en una cesta de mimbre. Salimos de casa al mediodía, y al cruzar la puerta principal, el bullicio del barrio nos recibió con miradas alentadoras. Vecinos nos saludaban, algunos se unían al cortejo con pancartas hechas a mano: Salvemos el jardín de Carmen, patrimonio verde vecinal y unidos por lo nuestro. Nunca imaginé que aquel espacio humilde se convirtiera en símbolo de unión y resistencia. Al llegar al ayuntamiento, nos conducieron a una sala de exposiciones donde colgamos paneles con fotografías antiguas y modernas del jardín, junto a nuestro dossier de alegaciones. El concejal entró con aire serio, acompañado por varios técnicos de urbanismo. Frente a ellos me hallé de pie con Olivia y Sergio a mi lado, en medio de un pequeño ejército de defensores cargados de ilusión. Cuando comenzaron a hablar los funcionarios, expusieron su propuesta: la buena renta que generaría el proyecto y el supuesto beneficio urbanístico para el municipio. Pero cuando me tocó intervenir, expliqué con voz firme: este jardín es el legado de mi vida. No solo es un espacio verde, es el escenario de nuestra historia familiar y de la convivencia del barrio. Nuestra petición de protección no obstruye el progreso, sino que aboga por un desarrollo que respete la memoria y la identidad de quienes vivimos aquí. El sol de la mañana boreal se filtraba entre las hojas renovadas del sendero alpino, reflejando un destello de vida en cada pétalo de caléndula y en el trébol blanco que ahora cubría los bordes del camino. Caminé con paso sereno bajo aquella pérgola restaurada, que ya no era solo un techo de madera barnizada, sino un testigo silencioso de nuestra victoria colectiva. A mi lado Olivia sujetaba con delicadeza el diario botánico, cuyas páginas amarillentas guardaban la memoria de cada siembra, cada aniversario y cada nota de arrepentimiento que habíamos intercambiado. Sergio adelantaba el paso para abrir la verja de la asociación vecinal, donde un grupo de niños esperaba armados de palitas y regaderas de colores, listos para su clase semanal de jardinería. Al atravesar el umbral, sentí un nudo de orgullo en la garganta. Detrás de nosotros un grupo de vecinos había dispuesto un pequeño altar de flores silvestres y fotografías, retratos de aquella mañana en que descubrieron los tubos de rafia, capturas de nuestras discusiones familiares y planos del proyecto fallido de Horizonte S.A. Aquel altar no debía ser un monumento al conflicto, sino un recordatorio del poder que poseen un corazón dolido y la voluntad de un pueblo unido. Me acerqué, toqué con la punta de mis dedos uno de los cartelitos hechos a mano: patrimonio de todos, y supe que habíamos logrado algo mucho más grande que la mera preservación de un terreno: habíamos tejido nuevos lazos de solidaridad. Mientras los niños esparcían semillas de lavanda en los parterres más recónditos, observé a Olivia y Sergio coordinar a los voluntarios, tomando notas en el diario y riendo con complicidad ante las ocurrencias de los pequeños. A un costado, Teresa guiaba una pequeña ronda de historias, explicaba a los más jóvenes cómo Alfredo y yo erigimos las primeras piedras del sendero,
Como su bisabuelo elegía cada planta según la estación y como aquel rincón fue el escenario de incontables tertulias de amigos, celebraciones familiares y reconciliaciones en tardes grises de rencillas. La gente escuchaba en silencio, asintiendo con respeto. El jardín había recuperado su voz, esta vez para cantar la hermandad en lugar de las burlas. Al caer la tarde los niños dejaron las herramientas y se agruparon para ofrecerme un ramo improvisado de margaritas y jazmín. Sus risa y entusiasmo me envolvieron, y en ese instante comprendí que mi venganza, tejida con pistas, fotografías y el firme propósito de mostrar nuestra ingratitud, había cumplido su cometido, no lastimar por herida o humillación, sino resucitar el amor colectivo. Les besé la frente a cada uno y en silencio agradecí a la tierra el milagro de la regeneración. Cuando la luna ascendió y el jardín se sumió en un resplandor plateado, la pérgola cobró un aire casi místico. Bajo su dosel colocamos una mesita con galletas de almendra y un termo humeante de té de hierbas. Invité a mis hijos, a los vecinos más fieles y al propio señor Mendoza, cuya mirada ahora era humilde al reconocer el valor de lo que casi destruye. Él se acercó, alzó la taza con un gesto de reconciliación y murmuró en voz baja: «Gracias por mostrarme la belleza que ignoré». En sus palabras escuché el eco de mi propio viaje, del dolor ante la traición a la grandeza de la solidaridad. Por último abrí el diario en la última página. Con la misma pluma que había trazado mi promesa silenciosa, escribí: «Hoy 20 de septiembre, el jardín de Carmen florece como símbolo de amor renovado. Que quienes pasen por él sientan la calidez de una abuela que supo transformar su pena en esperanza compartida». Cerré el cuaderno con ternura y lo dejé reposar junto a una pequeña placa de madera, grabada con letras doradas: «Aquí vive la memoria de quienes supieron cuidar la vida con manos de generosidad». Al apartarme bajo la pérgola, sentí el murmullo del viento que jugaba entre las enredaderas, como si la tierra misma celebrara la armonía restaurada. Y en mi pecho aquella vieja fuerza femenina, paciente y fértil como el suelo, se asentó en paz. Había escrito con flores el mensaje más poderoso: la certeza de que el perdón y la unión son las semillas que germinan en el corazón de una comunidad dispuesta a cuidar lo frágil y a proteger lo eterno. Les entregué la carta, las firmas de los vecinos, las fotos, el diario botánico y los planos en miniatura que demostraban la viabilidad de un acuerdo alternativo: convertir parte de la finca en espacio cultural abierto donde se impartieran talleres gratuitos y se conservara intacta la senda alpina y la pérgola. Propuse municipalizar una pequeña franja, con un contrato de cesión a favor de la asociación vecinal, garantizando la gestión comunitaria. El silencio se prolongó mientras los funcionarios revisaban los documentos. Finalmente el concejal respiró y dijo: «Doña Carmen, son propuestas muy bien fundamentadas. Nos comprometemos a valorar un rediseño del proyecto que incluya la preservación de la pérgola y de su jardín. Nos reuniremos la próxima semana con los promotores de Horizonte S.A. para negociar». Al salir de la sala, los aplausos contenidos estallaron en una ovación. Sentí la gratitud de cada mirada y el calor del triunfo compartido. Olivia me abrazó y susurró: «Abuela, gracias por enseñarnos a luchar por lo que amamos». Mientras regresábamos al jardín bajo el sol vespertino, supe que aquel enfrentamiento con la inmobiliaria Horizonte S.A. era la culminación de mi legado de resistencia. Un recordatorio de que cuando un abuelo o una abuela lucha por lo suyo, moviliza no solo su sangre, sino el corazón de toda una comunidad dispuesta a acompañarle. Y así la historia de traición y venganza se transformó en una epopeya de recuperación y defensa del patrimonio emocional, una epopeya que culminaría en nuestro 8º y último capítulo, donde el jardín florecerá con la promesa de un futuro construido sobre respeto, memoria y amor compartido.